buenas tardes, muy buenas noches, queridos y apreciados compañeros que nos siguen en esta plataforma de comunicación que lleva por nombre Público y Privado. Pues tengo el honor, de verdad un gustísimo y alto honor, del día de hoy tener a dos personas insólitas hablando acerca de programas muy interesantes, de temas extraordinariamente interesantes. De hecho, el día de hoy nos lleva aquí a presentarles el libro del doctor Esdras Alonso González. Don Esdras, bienvenido sea usted a este espacio que es suyo, ¿verdad? Y que nos hable usted de su libro, que pues bueno, es muy interesante. Cuánto estudio tiene usted recopilado en este volumen. Y por supuesto, tenemos al licenciado Víctor Reinaldo Gutiérrez Martínez, que es un gran editor, corrector en lenguas indígenas. Aquí el licenciado Víctor habla chol y pues bueno, también vamos a interactuar, vamos a platicar acerca de unos temas muy interesantes que muy poca gente conoce, que muy poca gente profundiza, ¿verdad, don Esdras? Profundiza en el tema, pues, de la interculturalidad. Aquí estábamos antes, quiero decirles que esta plática amena, esta amena charla que vamos a tener con ustedes, la queremos hacer bajo el esquema de que no estamos censurando nada, al contrario, queremos concientizar y queremos de alguna forma u otra forma que pues el público que nos escucha, que este programa debe de trascender en la concientización, en la construcción de ciudadanía, que es lo que andamos buscando en esta plataforma, ¿verdad? Entonces, don Esdras, nos acaba usted de presentar Raíces comparadas de la tradición oral en los Altos de Chiapas. Pues primero, muchísimas gracias, Verne, y aquí también al equipo de Público y Privado, esta plataforma que nos permite comentar esta charla, estos temas de mucho interés. Y creo que agradecemos este espacio, también los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y pues estar aquí el Celali presente, creo que está Víctor. El Celali, claro. Celali, ¿verdad? Y es lo que aquí acabas de mencionar es una obra que pues también queremos agradecer a Coneculta. Claro. A Coneculta, al Celali, al director de Celali, el doctor Sebastián Batista Méndez, que iba a estar aquí, pero creo que se atoró un deportista. Damos un saludo por aquí. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Verde, gracias por la invitación y por el gusto. espacio. Creo que hace falta, ¿no? De tener un diálogo así abierto, ahora sí, sin censura, ¿no? Sin censura En para absoluto. poder hablar claro. Y pues yo creo que la región de los Altos, Chiapas, el sureste del país, y atraviesa momentos históricos, momentos de grandes decisiones, de todos los días, ¿no? Creo que es un debate continuo de los procesos sociales que están dando. Y en este caso, la interculturalidad de esta región, los pueblos originarios de la región, de todo el país, están ante un escenario social y político de mucho dinamismo. Pero a veces el no entender los asuntos de fondo, lejos de dar una solución, creamos más problemas, ¿no? Entonces la idea aquí es fomentar esta charla y poder retroalimentar estas ideas aquí en este espacio. Pues lo vemos muy bien, así que te agradecemos, Verne, a todo el equipo de producción de Público y Privado, los muchachos. Y pues aquí estaremos, ¿no? Si se abre este espacio, yo creo que muchos de los temas muy vulnerables del estado de Chiapas se hacen referencia en los Altos. No, pues hay mucha problemática, ¿no? Entonces, yo creo que sería una buena oportunidad. Les quiero comentar que don Esdras Alonso, aparte de ser un escritor, un doctor, ¿verdad? En sociología, en derecho, imagínense, es una persona muy preparada, pero aparte de esto es un gran pastor, muy reconocido, muy conocido en estos Altos de Chiapas, y no solo aquí, en Oaxaca, en varios lados, en muchos lados
a nivel incluso internacional como el pastor de un templo que lleva por nombre Alas de Águila, ¿verdad? El ejército de Dios. Para que vean con qué personas me encuentro en este espacio. Y no, don Esdras, don Víctor, de verdad, este es su espacio, este es algo que queremos formar. Me voy a adelantar a decirles que lo que queremos es realmente ver la cultura de la forma intercultural, de la forma, como bien decía usted, de usos y costumbres, ¿verdad? De la forma de naciones primeras, ¿verdad? Que también lleva un nombre que muy pocos conocemos. Pero realmente, ¿qué es lo que involucra o lo que nos inculca los usos y costumbres tan mal vistos, de verdad, en muchas personas que, pues bueno, usos y costumbres creen que viene mal, que eso está mal hecho y no entienden lo que realmente conlleva esta gran palabra? Pues yo creo que a veces es necesario hacer una reflexión al respecto. Muchísimo. Y creo que aquí es donde es muy importante la visión histórica, es muy importante la identidad de las raíces de los pueblos, entender la cosmovisión de estos pueblos. El pensamiento occidental siempre ha chocado con estas culturas milenarias por diríamos, sus concepciones. Pensamos, es mucho más fácil estigmatizar o señalar o censurar, pero es mucho más productivo reflexionar y encontrar elementos fundamentales de convergencia de estas sociedades para poder construir espacios de paz, de convivencia. Creo que en el libro que estoy planteando aquí, en ese momento, precisamente por eso estamos como raíces comparadas, ¿no? Muchas veces no se entienden el porqué de la conducta, el comportamiento de un pueblo, ¿no? Porque el actuar de un pueblo, ¿no? Y nos apresuramos como Estado, como gobierno, querer meter todos en una misma visión, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que los resultados no son los mismos, cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, que aquí en las regiones las autoridades constitucionales no tienen el mismo peso que una autoridad tradicional. Y eso, si nos vamos a la historia, vamos a encontrar que tiene también un trasfondo religioso. Entonces, si tocamos los temas religiosos y los temas políticos, exacto, y entonces tendremos obligadamente nos vamos a meter en el campo de la religión y el campo de la política, ¿no? No, por supuesto, entonces, es imprescindible. Ahora sí que si la religión mata a la vaca, el político agarra la pata. No, pues en todo hay política. Por eso en todo hay política. En todo hay política. A veces hay que entenderlo, no podemos sacarlo de la agenda, ni tampoco meterlo. Y ahí es donde vamos a empezar a darnos cuenta que te dan razón, ese radicalismo, ese fundamentalismo, ese extremismo, lo que tú quieras decirme, te dan razón de ser, dónde radica, dónde está. Entonces, ese es el punto, el meollo del asunto, ¿no? Sí. Encontrar por qué actúan ahí. Están actuando por una convicción, están actuando por un interés, defienden su identidad, defienden su poder. Entonces, ahí vamos a encontrar grandes diferencias. Y no es que esté bien ni que esté mal. Debemos entenderlos. Claro, comprenderlos. Y ahora lo que yo estoy presentando aquí, precisamente es eso, ¿verdad? Que a veces nos hemos separado tanto de nuestra identidad histórica, nos hemos apartado de los fundamentos, ¿verdad? Y hemos, ahora sí que, dejado a un lado principios tan fundamentales. La tierra, ahora sí que el trabajo, porque, la naturaleza, sí. Todos esos aspectos. Y muchas veces nos enrolamos en una visión totalmente distinta y generaba una culturación en la región. O sea, empezamos con un exportador de ideas y nos hemos olvidado que nos sintieron los códigos, los ancestros también tienen nuestro pueblo tiene su propia realidad. Entonces encontramos un problema tanto en el derecho o en diferentes ciencias, la contextualización de los pueblos. No es lo mismo que funciona en Europa que funciona en China. No es lo mismo que funciona en otra parte del mundo y queremos adaptarlo aquí. Todo tiene su cognición y unos elementos que... Por ejemplo, yo acabo de vivir, don Víctor, ahorita el carnaval de Chamula.
dentro de una pandemia, ¿verdad? Y el carnaval, la fiesta de Chamula, el festejo de Chamula, pues dijeron las autoridades, ¿verdad? La Constitución, las autoridades de gobierno, oiga, no deben de hacer su fiesta. ¿Y qué pasó? La contestación fue asombrosa del pueblo de Chamula, diciendo, es que nosotros no nos regimos en las normas de la Constitución, de lo que ustedes nos dicen. Nuestra fiesta está más allá del problema de una pandemia o del problema de que nos quieran dejar de hacer. Entonces el presidente municipal nos dice muy claro, yo vi la entrevista, incluso en un medio muy prestigioso, dice la entrevista, es que yo no puedo hacer caso de eso, o sea, no puedo hacer porque mi pueblo pues indique y dice otras cosas, ¿verdad? Y entonces para nosotros los occidentales o los que estamos en el gobierno dicen, oye, eso está mal. No pasó nada, pues a lo que voy es que hicieron su carnaval, hicieron su fiesta y bueno, no pasó nada, me refiero al contagio de la pandemia, no pasó a mayores, sino también esta pandemia y estas cosas nos trae a reforzar los usos y costumbres, a entender esa interculturalidad, esa cosmovisión, como usted bien dice, ¿verdad? ¿De qué cosa es lo que está pasando actualmente con todo esto? ¿Cuál es la nueva normalidad en los usos y costumbres? No hay. Sí. Yo así lo veo, okay. ¿Verdad? Sí, bueno, muy buenas tardes primero. Agradezco la invitación. Hoy he decir unas palabras de show, Corisha Gabulut, la Pesquelel, que es un agradecimiento de buenas tardes a todos, a todas. Y pues efectivamente, cuando usted habla de los usos y costumbres, cuando el doctor Esdras aborda en el libro los usos y costumbres, no se puede pensar de manera particular, digamos, solo un pueblo, sino que son muchos pueblos de todo el estado de Chiapas, pero en particular los Altos de Chiapas manifiestan un poquito más de tradición cultural en términos de usos y costumbres. Y el caso de Chamula es uno de los pueblos que guarda más costumbres y más tradiciones aún en estos días. Y bien lo dice, si el presidente municipal quiere ir y llevar la contraria de lo que es una festividad como es el carnaval, tan importante que es en Chamula, pues obviamente se va a echar en contra a todo el pueblo, porque finalmente el pueblo obedece una sola tradición y querer cortar de tajo una tradición por una situación de salud o por lo que sea, bueno, que sí es fuerte, sí es bastante fuerte lo de la pandemia, no quiere decir que no, pero las tradiciones, los usos y costumbres están incluso sobre cualquier situación. Entonces esto es lo que el pueblo de Chamula ha manifestado, sigue manifestando, y tantos problemas que hay en el estado también, sí. Y problemas van y problemas vienen en los Altos de Chiapas y se sigue manejando por los usos y costumbres. Es complicado tratar de limitar estas situaciones porque no se podrían en realidad. Necesitamos más cosas. Y bueno, desde el Xalali pues estamos viendo este tipo de trabajos, los seguimos publicando porque consideramos que son tan importantes, porque son de la vida cotidiana de las personas en todo el estado de Chiapas, ¿sí? Y darlos a conocer pues no es más que reforzar un poco el conocimiento de los pueblos, la forma y por qué razones se siguen manteniendo estas tradiciones, estas situaciones de los pueblos que no son, que de cierta manera paulatinamente se van involucrando en la globalidad porque es muy, muy complicado mantenerse totalmente aislados, pero paulatinamente sí se van teniendo unos roces con la globalización y conservando ciertos usos y costumbres que se van modificando y se van actualizando, algunas cosas, pero más se siguen manteniendo todavía ciertas situaciones. Que si usted me permite, ¿sí? Hubieron carnavales en Chamula, en Sinacantán, incluso en Coita, en Venustiano Carranza, en muchos de los municipios que comprende Chiapas, hicieron sus carnavales, sus fiestas. Y yo me refiero a que no pasa nada en el aspecto en cómo lo ve la otra visión, ¿verdad? Van a haber problemas, va a haber un problema real de estos contagios o de esta salud, va a ser... No pasa nada, pero muy poca gente lo entiende. Y ahora también vemos la situación real que entra, como bien dice don Esdras, de la política, porque
Yo veo ahí en estos usos y costumbres que sigue la ciudadanía imperando. Yo me refería al presidente municipal que no puede decidir él solo, ¿no? Lo que pasa en algunos otros municipios que lo hemos vivido, que lo que dice el presidente, se va a hacer la obra tal y se acabó. No, ahí entra la ciudadanía, rescatamos esa parte que en el otro lado hemos perdido, ¿verdad? Sí, bueno, yo veo aquí una situación complicada a veces en las ciudades, sobre todo aquí, digamos, en el centro de la ciudad de San Cristóbal. San Cristóbal, claro. Que cuando se quieren organizar, no se pueden organizar simplemente con el tema de la basura, solamente miremos la basura. Ajá. Aquí en el centro de la ciudad, o sea, todo el mundo puede aventar la basura a las horas que quieran y ahí quedan, incluso pasan los animalitos y hacen su desastre. Pero digamos en ciertas partes de la periferia de San Cristóbal donde se manejan usos y costumbres, que en San Cristóbal se manejan usos y costumbres, no se puede hacer eso porque entonces ahí se aplican multas y se aplican sanciones. Y es como la gente... Y se aplican trabajos comunitarios, entonces son realidades, pareciera que fueran dos realidades totalmente distintas entre lo que es el centro de San Cristóbal y lo que es la periferia y lo que es más allá de los pueblos de Chiapas. Comunidades, ¿verdad? Sí. Claro. Pero ya nos estamos desviando un poco, porque nos jala esto, ¿verdad? Llevarlo a la actualidad. Qué bueno que mencionaste esta música de San Carlos. No, pues claro. Porque es un referente, no solamente local, un tema de carácter internacional. Tiene que ver la cuestión de la religión, la política, la situación. En 1994, el gobierno de Javier López Moreno, en aquel tiempo era presidente municipal, Domingo López Ruiz, famoso presidente. El gobierno de Chiapas lo llevó a Israel, al presidente Chamorro. Y ahí habla un poco su libro. No de eso, pero creo que lo operó el licenciado Gustavo Moscoso Centeno, con un grupo aquí de San Cristóbal, y el gobierno del Estado llevaron al presidente Chamorro hasta el río Jordán, hasta allá, y le dijeron, mira, realmente no se deben pelear por la religión. Juan el Bautista fue en este río donde el mundo, y tú me estás diciendo que Juan estaba allá. No, vamos a entender. Y claro. Le decían, es que nosotros tenemos, así lo hemos querido, así lo. Y lo curioso era que el protestantismo, lo digo yo como protestante, que estuve presente en esos diálogos en tiempo, nosotros no entendíamos esa cuestión. El por qué la resistencia a no permitir ideas de fuera que tratan de imponer una postura sobre el sistema interno, que nos causó más de 35,000 expulsados, más de 50 colonias aquí en San Cristóbal. Eso es real, ¿no? Es real, para los jóvenes que nos escuchan y todo esto es real, es algo muy real. Fue la primera colonia de la zona norte que se fundó, la fue Nueva Esperanza, fue la primera colonia que se hizo aquí. Para 1872, Manuel Velasco Suárez era gobernador del estado, iniciaban las discusiones en común. Entonces fue un proceso largo de conflictos, pero no se entendía cuál es el asunto de fondo. Si era una mala fe, dolo, una violencia hacia algo diferente. Si era una teoría. O era una situación de credo. Exacto. Y lo que el Estado nunca entendió era que era una situación de credo. Hay que decir, no tanto te quiero perjudicar, sino que yo defiendo mi forma de creencia. Y curiosamente, precisamente, pues, tú lo mencionas en el libro, que estaba Chamola, existen al interior del templo algunos elementos del tetragramatón. Es sorprendente que los dominicos y cristianos que estuvieron en el siglo XVI, tiempo atrás, tenían conocimiento de estos principios de las leyes de la oralidad. ¿Qué quiere decir? Que las leyes de India, ¿sí? que operaron aquí en América, en este continente, las leyes de India tenían una concepción también de las ordenanzas. Y las ordenanzas no es una referencia a las leyes espirituales. Las ordenanzas tienen una visión de oralidad, así como la jurisprudencia, ¿no? Así como el justo oficio del análisis.
Sí, o sea, Entonces, esas leyes, lo tanto rigen. la oralidad y las leyes escritas operaron en el siglo XVI en estas tierras desde la visión del y aquí vamos a encontrar entonces que pues, todos conocemos una vara de autoridad, ¿no? Pero mucha gente no sabe que existen dos varas. La A vara ver, de Aarón, explíquenos. la vara de Aarón y la vara de Moisés. La vara de Moisés es la vara legislativa, es la vara del legislador, es El el que derecho hace, constitucional, como el que, sí, lo el que el que Estado tiene. Pero sin embargo viene la vara de Aarón, que es la vara tradicional, la vara de la religión, la voz de Dios. Y entonces, por eso es que el modelo español se ponía su cabecera municipal, ponía un templo católico y una presidencia municipal, y en los primeros días de enero se hacen los cambios de se hacen los autoridad, cambios, pero también se saludan, se respetan. los agentes municipales. Sí, los nuevos cargos. Los ¿Qué nuevos quiere decir? cargos, Que claro. los que traen sus banderas tradicionales pasan frente a la presidencia, se inclinan y les respetan. Con otras palabras, eso de que del César hay que darle al César, pero también el César no se va a olvidar que Dios exige lo suyo. Ese es el problema que el Estado hoy tiene. ¿Qué quiere decir? El Estado a rajatablas quiere que meterte en un molde cuando ellos quieren que estrictamente el Estado, todos sus cambios legislativos, todas sus órdenes que tiene, los pueblos se sujetan. Pues el pueblo dice, bueno, está bien, pero ahora pues, a Dios quien lo respeta, ¿no? No hagas tu fiesta. Por eso, bueno, no, no, pues, que hago mi oiga. fiesta, yo tengo derecho de hacer mi fiesta, Claro. es mi forma de pensar. Algo tan simple, y aquí, tan sencillo. Tan y entonces sencillo. el problema, entender la vara de Aarón, entenderla. Ahora resulta que en los Altos de Chiapas, la vara de Aarón pesa más. Por eso es que le cortan su pelo a los diputados, le muerden su oreja. Los viste, ¿no? Los viste. Los ponen a bailar, ponen a convencional, ¿no? Esto es real. Tú te vas a poner contra la colectividad. Es una visión comunitaria. Claro, es entonces aquí vamos a encontrar la individualidad y la colectividad. Dos principios que yo entiendo que, digo como ahorita, ¿no? Qué importante entonces entrar hoy y acercar esa visión comunitaria. ¿Qué está pasando hoy, Verne, con los consejos municipales? Claro. ¿Qué está pasando hoy en el ámbito político, fracturándose las estructuras políticas? Oigan, lo que está pasando, perdón, voy a interrumpir, pero es un tema que no puede pasar en ninguna mesa por alto, y menos en esta, don Esdras, don Víctor. Lo que está pasando en Chimalapas ahorita, ¿verdad? Ahora, Verne, por eso es importante que bueno, Dios, que pones esta meta y podamos invitar aquí. Claro. Ojalá venga uno de Chimalapa aquí a sentarse. Va a tener que venir. Cómo lo miran ellos, ¿no? Porque estamos viendo que hay gente con cuerno de chivo ahí juntando a la gente. Y, pues eso no son buenas noticias ni para el gobierno, ni para el pueblo, ni para la gente. La violencia a nadie conviene. Jamás, históricamente. Entonces, ni la vara caminos de paz, de ninguna vara. Ese tejido social que ahora hay que desnudar. Entonces, que no podemos, ni el Estado se puede radicalizar en una sola forma de decir, bueno, esta es la única estructura que podamos estar cuando hoy tenemos que entrar. Hoy estamos en una revocación de mandato previo. Si lo elige el pueblo o lo sigue eligiendo la cultura, ¿no? Entonces, tiene implicaciones de tipo social, muy profundas. Entonces, la idea está aquí ahora, ¿no? ¿Lo vamos a borrar de un plumazo? No. Acabas de mencionar los Chimalapa. Y yo creo que va a cruzar región Chol. Va a Soque. La región Soque va a estar tocando. De hecho, está tocando a los pueblos zapotecos. Más de 160,000 hectáreas son las que se están en juego. 162,000 hectáreas. Eso 162,000. Entonces, los pueblos Soque, los pueblos zapotecas, los pueblos sumijes, los pueblos originarios de la zona del Istmo. Si ponemos un poquito de historia, ¿verdad? Los tres grandes pueblos que en Oaxaca han sido la resistencia del siglo XVI el pueblo de San Blas Atenco, cuando Tehuantepec estaba joven, el pueblo de Juchitán de Zaragoza, que está ahí también, una resistencia fuerte en Oaxaca, y el pueblo de Guerrero de Cumbia, un poquito más atrasado de la zona del Istmo. Tiene toda una trayectoria, pero también tiene muchas implicaciones de tipo político y tiene de tratados internacionales. De hecho, sería interesante un día que alguien venga aquí
sobre el Tratado Martí del Campo, por ejemplo, que es un evento para el paso obligado a los príncipes. Aunque el Estado... Eso viene mucho ahora, ¿no? El transísmico. Viene el asunto internacional. No nos quieran aquí decir de que es un problema de entregar la secta. No es un problema regional ni local. Es un proyecto de visión internacional. Sí, así lo veo también, así es. En donde entra la política. Donde están de por medio no solamente las cuestiones económicas, sino también las estrategias militares. Ante un escenario de conflicto internacional. No es cosa menor. Por ahí leí de que es el estrecho entre el Golfo de México y el Océano Atlántico, ¿verdad? Es un gran corredor económico. Son 309 kilómetros. Híjolas. No es nada. Aquí había que apelar también a situaciones culturales, porque dentro de toda esa franja hay pueblos indígenas, y esos pueblos indígenas están siendo trastocados en sus manifestaciones culturales inmediatamente. Entonces eso a lo mejor no se esté viendo, no se esté apreciando. Y otras situaciones que también podían verse de los Chimalapas es la cuestión histórica. Había que ver, no sé bajo qué fue el argumento de la Suprema Corte para definir que esta parte se va a Oaxaca o se queda en Chiapas. Pero había que ver los mapas antiguos digamos, cuando Chiapas fue incorporado a la nación mexicana, y ahí podemos encontrar otros datos más Me dice aquí, voy a leerles algo que me parece interesante ahorita, porque habla usted de los pueblos originarios que se encuentran en esa zona. Belisario Domínguez tiene 84,000 hectáreas, esto lo leí, y debido a estos factores de habilidad y tenacidad del gobernador, pues Alejandro Murat, soluciona distinta en mayo del 2012, pero Belisario Domínguez tiene ni a 20 años que se distritiza, se hace, pues, Belisario Domínguez. ¿Y cuántos pueblos hay, pues, de centenares de años que están exigiendo esto? ¿Verdad? Eso es un choque. Tiene usted toda la razón, no es nada más político, ni es las leyes internacionales, ni el poder económico, es mucho de mucha cuestión cultural. Sí, sobre todo, en particular, porque nosotros como tratamos temas más culturales, entonces a nosotros nos viene a mover un poquito el tapete de las situaciones culturales y de pueblos originarios, porque los pueblos originarios finalmente son los pueblos que llegaron estuvieron antes de toda la fundación de cualquier situación. 2011 se fundaron los 4 municipios. Pero los pueblos originarios, son viejos, son milenarios, llegaron mucho antes que cualquiera. Y arrebatarle las tierras así nada más porque sí, pues entonces es como que... Yo veo la gente... Una dinámica de pensamiento. Pasemos al tema, don Ezra, ya estamos muy picados aquí, ya no olvidamos un libro, pero yo creo que este es parte importante de este detonador. La contextualización de los acontecimientos actuales de los levantamientos armados. Son 6, yo voy contando 7 con el día de ayer que dije que hay un 7º de los Chimalapas, ¿verdad? ¿Qué opina usted de eso, de los levantamientos armados, estos de la gente? Pues dicen ahí que son temas electorales, ¿verdad? Por ejemplo, en Altamirano, que pues hay un presidente que se quería reelegir y que ahora quería reelegir a su esposa, y esas cosas que ya no se deben de ver en la actualidad, en pleno siglo XXI, pero sin embargo ahí está, y entonces, bueno, lo entiendo, pero los demás, y grupos armados. Hay lecturas, pues a veces es bueno sondear, enterarnos de lo que acontece en otros países. Y la historia de América Latina nos da algunos elementos como para pensar lo que hoy ya estamos viendo. Hace 20 años decíamos, ojalá no venga esto aquí en nuestro país. Yo visité Colombia a inicios de los 90, en Colombia, y me interesaba mucho estudiar procesos violentos y esas cosas. Colombia en la década de los 90 iba a ser un país más violento del mundo. Colombia tuvo por lo menos casi 2,5 millones de desplazados por la paz, las guerrillas. Para la década de los 90, Colombia tenía por lo menos 16 grupos guerrilleros. No era un mundo. Y tenía una autodefensa. La FARC, que es la más conocida, el movimiento de guerrillas colombianos, y
y el contrapeso, las AU, las autodefensas. Siempre, y eso uno decía, no, ojalá algún día no veamos otros escenarios en lo nuestro. Pero la historia la historia es un maestro que nos enseña. No, claro. Y si somos buenos observadores, vamos a entrar. Tú sabes que Panamá perteneció a Colombia. Y fue la injerencia de los Estados Unidos que buscó la separación de Panamá de Colombia. Pues por el canal. Y lo logró. Pues por Económicamente. Lo logró. Porque Totalmente. en ese tiempo el canal, es el proyecto que no se pudo hacer aquí en tiempo de Porfirio. Y un poquito a la historia. Se puede hacer hasta en 1914, más o menos, lograron inician estos procesos en Colombia. De hecho, yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido del canal de Colombia. Son 83 kilómetros, es más corto el Pacífico y el Océano Atlántico que Panamá. No, y Son 83 kilómetros y el Pacífico tiene 26 metros más alto que el Atlántico. Quiere decir que el Pacífico y el Atlántico tuvo un corte de 26 metros en una distancia de 83 en los niveles. Y pues imagínate ustedes tuvo que ser invadido Panamá en el 92 por los Estados Unidos. Creo que es la última invasión que ha Estados Unidos. En el Cáceres, 7.000 efectivos norteamericanos invaden Panamá y se llevan ahí al presidente. Cuando se acercaba el cumplimiento del contrato en el año 2000. Para pasarse a ser el canal de Panamá administrado por el gobierno panameño. Estados Unidos ya no lo permitió. El problema en la historia de guerrillas y de autodefensas no son asuntos aislados. Tienen vinculaciones internacionales. Atrás de guerrillas y atrás de autodefensa hay grupos organizados políticos y económicos. O sea, nunca una guerrilla, nunca un grupo paramilitar o llamarle autodefensa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Chiapas desde el 94. No del 94, más desde las guerras, desde la rebelión occidental de 1711 y 1712, ¿verdad? Cuando el ejército de Tabasco, vino el ejército de Tabasco y de México a someter a los celtales, y finalmente en esta histórica ciudad se los fusilaron. Pero es un problema histórico. Sí, pero a ver, el caso, me está usted diciendo también de que el caso de los evangélicos desplazados a la ciudad de Los Altos, hay un interés atrás también, ¿verdad? ¿Por qué no tocarlo? Por ello pues sí, claro, esta meta es extraordinario, esto es lo bueno. Mira, Verne, cuando la religión viene a ser un instrumento de utilización en las manos de un poder, que no realmente le interesa que un pueblo conozca la verdad o conozca los principios universales de las escrituras y símbolos de texto, entonces pierde su razón de ser. Y aquí se vamos a encontrar de que y uno se agarra con cosas, ¿no? Porque cuando te dicen verdades, uno hay malestar, ¿no? Muchos. Porque deshace uno los intereses, concientiza uno a la gente. De Migración, atrás la Secretaría de Gobernación no sabe quiénes ministros operan en esta región de Los Altos, y de extranjeros, como ministros de culto, cuando realmente no lo son, y son los ministros. No sabe. Fuerte declaración. Sí, claro. No sabe quién está operando. ¿Te acuerdas cuando Gobernación expulsó a un francés de Senado? Sí, claro. Cuando expulsó al francés allá. El problema de Arteal. Conflictos durísimos que han herido a nuestros pueblos, han confrontado a nuestros pueblos, han lastimado a los mismos hermanos de raza. Es más, me atrevo a decir, toda la historia del pez está ligado con la gente ¿El pez? Sí, lo entiendo. Yo veo el político. Entonces quiere decir esto. No podemos verlo como un hecho aislado. Por eso es importante ahora que si hay que hablar de estos principios, de reencontrarnos con nuestros raíces, con la sabiduría ancestral de los pueblos, sus valores. Ahí siempre me han dicho, ¿es músico tobre o es a músico tobre? Bueno,
si es abuso y costumbre, no tenemos elementos para hacer esto. Para defender y Eso es necesario entonces que se sistematice, es necesario que... Pero ¿quiénes tienen que hacerlo? Los propios. ¿Por qué tiene que venir un alemán, un sociólogo? Sí, ¿Por qué hombre, tiene que venir un sí, norteamericano? sí. Yo prefiero que venga Víctor aquí, no es que estoy diciendo mal de ellos, sino ¿por qué? Porque son originarios, entienden la lengua, hablan la lengua. A mí me sorprendió mucho que el gobierno de Oaxaca, yo soy oaxaqueño, y de Oaxaca se habla maravilla. Pero la mejor biografía, Benito Juárez, eso me lo. Sí, eso, yo estoy muy agradecido con su libro, porque de verdad es una extraordinaria lectura, es un estudio muy profundo que tiene usted aquí y que tenemos todos para poderlo leer y comprender, pero es algo esencial, que es hecho por usted, un mexicano, ¿verdad? Ya usted es de Oaxaca porque nació allá, pero ya tiene usted cuántos años aquí, ya es usted chapaneco también, entonces imagínese, y que nos traiga esto porque tiene toda la razón. La mejor literatura escrita en los años 60, 70, 80, siempre es de extranjeros. Precisamente hay una visión, una concepción, una lectura de afuera. Y entonces es una lectura de Claro. Es que eso es lo que estamos haciendo en el CELALI. Desde la década de los 90 empezamos con este proyecto editorial, con el apoyo del gobierno, obviamente, a través del Coneculta Chiapas, y hemos estado publicando textos que nacen desde los pueblos originarios, y desde el mismo contexto los escritores indígenas están escribiendo y están planteando cosas novedosas, o sea, cosas que ya estaban en los pueblos, pero se están como revelando esta situación, claro, que se están revelando paulatinamente a una sociedad que pareciera que nos quisieron borrar de tajo, a nosotros los pueblos indígenas nos quisieron desaparecer completamente, pero no, aquí estamos y estamos a través de la literatura, a través de los medios de comunicación, estamos haciendo lo posible para que estos pueblos estemos saliendo a la luz y estemos hablando y diciendo cosas interesantes. Decir, no solo somos nosotros, ahora que ya está la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, entonces también es otro de los puntos a favor que tiene. Nada más que sí, hay que levantar la voz. Usted para la gente que nos esté escuchando y nos está viendo, ¿qué es el CELALI? El CELALI es el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas. Es un centro creado en 1997, producto de los acuerdos de San Andrés. En uno de los acuerdos decía que el gobierno iba a crear un Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas para fortalecer las demandas culturales de los pueblos indígenas de Chiapas. Estamos haciendo aquí. Y si me permiten, muy bien explicado, licenciado Víctor, de verdad agradezco. Pero sí les quiero comentar a los amigos que nos están viendo, a las amigas que nos están viendo, que tenemos, por ejemplo, 3 obras literarias por presentar. Queríamos, pues ya sabe que las distancias y las ocupaciones no nos permiten estar en un mismo lugar el día de hoy, pero tenemos este libro también de poesía, El hijo solitario, Bixchil Alnich An, de Diego Hernández Guzmán. Es un libro de poesía, de verdad, si alguien puede comentar algo, yo no lo he leído, pero es una obra literaria sin precedente de las cosas que hace el CELALI. Tenemos otra obra que es Claroscuros de Voces Antiguas, Escritores Indígenas del siglo XXI en Chiapas, por don José Osvaldo García Muñoz. Se me hace literatura muy interesante, de verdad muy interesante, que está al alcance, y tiene razón, de esa historia de usos y costumbres traída a los textos actuales. Y por supuesto, del libro que hoy nos reúne y que yo sé que va a ser un boom, mi estimado doctor, va a ser un boom, va a ser una sinergia entre la interculturalidad, los usos y costumbres, no solo en los Altos de Chiapas, sino en todo el país, y que nosotros aquí en Público y Privado, aquí, les quiero comentar que nuestro amigo Carlos Fabre iba a estar presente en la entrevista, pero pues por lo mismo de las situaciones de trabajo y eso, no le permitió estar aquí. Y a mí agradezco la oportunidad de entrevistar a estas 2 grandes personas y de plasmar este programa, que próximamente les vamos a dar un espacio al CELALI, a esta obra literaria,
a los usos y costumbres, a la interculturalidad vista desde los realmente que han vivido los usos y costumbres y que han estudiado los usos y costumbres y la interculturalidad vista desde una visión alterna o alternativa que estamos buscando para llevárselas a ustedes, ¿verdad? Tenemos jóvenes brillantes, tenemos escritores, tenemos mujeres muy empoderadas, ¿verdad, don Víctor? Así es, están, por citar algunos poetas, está Susi Benzulún, está Ruperto Bautista, está Miquea Sánchez, que es una hablante zoque de Chapultenango, está Juana Peñeto Montejo, que es chol de Tumbalá. Entonces sí tenemos mujeres empoderadas que están hablando. María Dolores Arias, que es de Chenaló, pero ella es una cineasta. Hay otras compañeras que están, recientemente el CELAL hizo un encuentro con mujeres indígenas y que están en diferentes medios abordando desde diferentes partes de la cotidianidad, están abordando este empoderamiento de la mujer. Y la verdad se agradece de ellas que estén ya levantando la voz, porque muchos siglos atrás, muchos años atrás, la mujer se ha mantenido le hemos mantenido bajo perfil. Y no es así. ¿Qué pasa en los usos y costumbres con la mujer? Bueno, ese es un tema de otro programa, de verdad, porque ustedes saben de que el tiempo, pues en los programas pasan dos cosas. Uno, tiene que ser un poco limitado, conciso, ¿sí? Porque si no también el auditorio se nos aburre, ¿verdad? Se nos desvía. Pero yo quiero hacer un compromiso aquí con ustedes, si me lo permiten, que este sea el preámbulo de muchos programas, de mucha interculturalidad, de mucha cultura que tenemos que hablar, ¿verdad? ¿Qué pasa los usos y costumbres en la mujer? Queremos ver a las mujeres aquí expresando qué cosa es lo que han vivido y qué cosa es lo que tenemos que hacer. Yo creo que para ir cerrando un poco el programa, don Esdras, si me lo permiten, don Víctor, ¿qué hacer entonces actualmente? Aparte de escribir estas obras y de plasmarlas y de decirlo, ¿qué hacer para favorecer los usos y costumbres, para que ya no exista tanta violencia a nuestro alrededor? Que yo veo que son 6, 7 grupos en 6 meses. Es algo abrumador eso, parece mentira, pero es algo abrumador. ¿Qué hacer para ir frenando un poco todo esto? Bueno, yo en particular considero que hay algo que dijo el presidente de la República un tiempo atrás, cuando estuvo en campaña, de que hay que darle el valor a la cultura lo suficiente. En realidad los gobiernos van, gobiernos vienen, y la cultura y todo lo que es manifestación de generación de ideas se va quedando plasmado, se va quedando nada más en documentos, pero no se aterriza. Entonces, una manera de desmilitarizar el país es generando contenidos culturales, generando ideas, la otra parte de la parte productiva, es decir, la parte intelectual. A medida que la parte intelectual tiende a desarrollarse, a generar contenidos, a esa medida las escuelas van a ir fomentando también los hábitos culturales al interior de sus propios espacios. Y esto traería en consecuencia de que se tenga un equilibrio, porque ahora estamos en un mundo desequilibrado, es decir, los pueblos originarios siempre hemos estado por debajo de una media poblacional, es decir, nos han visto siempre como los menos y nos han tratado de que somos ignorantes, de que no sabemos o de que nos tienen que enseñar y nos tienen que llevar la cultura, que nos tienen que aculturalizar, y en realidad no es eso. En realidad los pueblos indígenas necesitan estar a un nivel de crecimiento igual que todas las poblaciones del mundo, es decir, no nos pueden ver como menos. Tenemos 2 manos, como dice el libro del Dr. Esdras, tenemos 2 ojos, tenemos 2 oídos para escuchar y decir las cosas tal cual son. Pero solo a esa medida, entonces el Estado va a tender a tener un equilibrio en general. Si seguimos tratando a los pueblos como ignorantes, como los menos, entonces esa medida la gente va a seguir levantándose en armas y va a seguir levantando y generando problemas y conflictos. Es decir, cuando lo decía el doctor Esdras, todo es una situación económica política. Si se sigue privilegiando los sistemas económicos políticos sobre las mismas manifestaciones culturales de los pueblos, a esa medida los problemas van a seguir. Y eso es lo que le pasó a Colombia y eso es lo que le sigue pasando a los pueblos latinos. Muy bien dicho, Víctor. Yo veo, me gusta la visión de Víctor,
leerlo desde la cuestión de un gran significado y gran valor. Yo lo veo de otra. A ver, adelante, eso está muy interesante. Yo creo que es la suma de todo, es una integralidad. Es necesario tener una visión más integral. A mí me preocupa mucho. Hace más de 20 años, la revista Proceso sacó un artículo. Hace más de 20 años. Y decía, Chiapas, rumbo a la guerra civil. Y Scherer, Julio Scherer, y tenía también a un Arévalo aquí que dice, Julio Arévalo. Julio, el hermano de nuestro querido Freddy. Él hizo la nota, Guerra Santa en Chiapas. Y hablaba de esto porque la presencia musulmana en Israel estaba aquí. Sí, claro, tenemos una mezquita. Entonces, llamamos una mezquita musulmana aquí y la diversidad religiosa. Entonces, creo que aquí, ante el inminente presencia de la inmigración en la frontera sur, Chiapas, ante estos nuevos megaproyectos que están apareciendo aquí, es necesario que tanto el Estado luche, procure ese problema de desigualdad social histórica, ese problema de rezago histórico, ese trato que había con el pueblo a 500 años, no sé, ahora sí que desde 2021 estamos hablando de 500 años de distancia, debe cambiarse. Remunicipalizar el Estado no es la solución. Cometieron un error en el 98 cuando quedaron 8 municipios, entre 8 a 10 municipios en el 98, cuando estaba en el tribunal Castañeda. Luego, en el tiempo de los municipales, volvieron a crear nuevos municipios, pensando que crear los nuevos municipios desconectan las organizaciones o los grupos que tienen presión en sus lugares, o le buscan salidas políticas. En realidad es un problema de justicia social. Es un problema que nos ha originado la desigualdad social. En cuanto al usufructo de las tierras, en cuanto al beneficio también de la economía nacional. Entonces yo creo que aquí se está dando este momento. Haz de cuenta que nuestro país es como una mujer que está dando a luz con dolor. Entonces estamos en un escenario un tan complejo de que el Estado hoy no se aferra. Si el sistema de partidos políticos está en un escenario hoy ya complejo, no lo puede sostener. Tiene que optar hoy. El convenio 169 de la OIT, el convenio internacional de la 169 de la Organización Internacional del Trabajo, habla sobre los derechos de los pueblos tribales. En cuanto a lo que son las tierras, las aguas, la educación, la cultura, la forma de gobernar. Mira, yo desde aquí, la legislación oaxaqueña, de veras que alguien dijo, o estaban borrachos o no lo entendieron los legisladores oaxaqueños cuando en 1994 dieron a conocer la Ley de Derecho y Cultura Indígena. Lo mejor que tiene este país no es el federal, sino la Ley de Derecho y Cultura Indígena de Oaxaca. Qué interesante. En el cual reconocen a Oaxaca las naciones primeras, las repúblicas hermanas al interior del Estado, que son las expresiones culturales distintas. Aquí tuvo que meter los troles, los calabales, los tortiles, todos meterlos en el mismo cajón. No, Oaxaca tiene una perspectiva. Oaxaca se está viendo por más de 189 municipios de los 570 municipios de Oaxaca, más de 189 se está rigiendo por uso y costumbre. Allí el presidente municipal no gana paga. Y donde no hay paga, no hay problema. Donde hay paga, hay mucho problema. Tiene usted muchísima Entonces el problema no apoyo esa hay que cambiar la visión. Allá por lo menos se están haciendo con poco, mucho. Ahora, una cosa. En un municipio hay dinero, hay 13, 14 candidatos. No va a haber dinero. 12. Nadie va a querer estar ahí, servir a su pueblo. Entonces, si ellos tienen ejemplos, ¿por qué no? Entonces Oaxaca tiene muchas cosas que hay que ver lo que están haciendo. Y ahora, pues mira, este conflicto el límite que está en el Estado. Pero no de ahorita. No, ya tiene. Por lo menos, mira, ¿sabes cuándo se hizo el tratado? 1953. Cuando Oaxaca, cuando la región del Istmo de Tehuantepec se anexó
al Estado Soberano de Oaxaca, no a la Federación. Ojo, historiadores y ojos jurídicos. La región del Istmo de Tehuantepec, conocido como el Istmo Mexicano, que es el Golfo de Tehuantepec, Tehuantepec, Cañatú, Acayucan, Catacualco, Puerto México, hace tiempo, toda esta parte, nunca se anexó a la Federación. Se anexó al Estado Soberano de Oaxaca en el tiempo de Benito Juárez. ¿Sí? Y fue autónomo durante ese tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero hay un tratado internacional. ¿Por qué esto no lo hizo? Sí, entonces, esta situación, ni vamos a echar la culpa a los señores exgobernadores, ni le vamos a echar la culpa a los políticos que estaban aquí. Es un tratado internacional que una de sus cláusulas dice que si hubiera resistencia de parte del gobierno mexicano, se usará la fuerza militar. Y si el vecino lo tenemos para hacer esto. Sí. Entonces, eso es una situación son unos grave, intereses una terribles, situación sí. de tema internacional, de proyectos económicos globales, una gestión tan grande. Y ese es el problema ahora. ¿Quién va a pagar? Los pueblos de norte. En otras palabras, como que empieza el confinamiento. El confinamiento a veces nos quitan otros municipios más. Por ahí va. Por ahí viene, ¿verdad? Entonces, un lado del lado de Tabasco, ¿verdad? Por ahí. Ahora, una situación que realmente está en el momento y no podemos taparnos de eso ante una realidad social. Entonces, ¿quieres saber por qué andan armándose? ¿Quieres saber ahora por qué están organizándose ahí? Pues no van a venir después nadie va va a a decir una cosa, ¿dónde andarán los zapatistas? No andan en Europa. Sí. Yo cuando se fueron ese día dije, ¿cuándo regresarán? ¿Quién sabe? Pero andan en Europa. Sí, claro. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces, el escenario, como que feliz Navidad, ¿no? Es una situación compleja social. Es necesario tomar estos temas. No, yo... El libro, déjame decirte dos cosas nada más. No quiero hablar de eso porque quiero que alguien lo lea. Quiero que alguien pueda leer este texto. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar por qué se respeta el anciano, por qué se respeta el canto, por qué se respeta la indumentaria, por qué se respeta lo que la colectividad dice, por qué se respeta tal. Porque tiene un fundamento y es un pensamiento universal. Lo podemos ver aquí, lo podemos ver en el mundo. Lo que pasa es que no hemos entendido. Y eso sabe que nos va a llevar a tener una perspectiva también de ser una crítica al interior de la religión. ¿Es realmente la religión algo que nos ayuda o nos complica la vida? Híjoles. Y lo que en Chiapas ha pasado nos complica la vida. Nos ha complicado. Entonces, cuando la religión no cumple su objetivo, dijo Jesús de Nazaret, no sirve para nada, solo para hacer justicia. Pero cuando dice la verdad, hace libre los pueblos y hace libre los hombres. Hace libre al hombre. Hace libre al hombre. Entonces, la verdad os hará libre, la mentira nos atará por más generaciones y no somos capaces de hacerlo. Al leer eso me gustaría que alguien lo... No, doctor Esdras, de verdad yo agradezco, licenciado Víctor, de verdad agradezco, pero los quiero comprometer de nuevo, segunda vez que se los pido. Yo quiero que tengan este espacio por lo menos una vez a la semana. Que hagan compromiso, que traigamos a gente como ustedes, con un valor literario, con un valor de conocimiento de estos usos y costumbres, y que lo empecemos a reflejar, a transmitir, a comunicar a todos, porque tiene usted razón. Yo siempre he dicho que la verdad en comunicación, en información, construye, no destruye, ¿verdad? Y entonces tenemos que concientizar a la gente que nos está viendo y que hagamos el compromiso, don Esdras, don Víctor, la próxima semana, aquí yo, con todo gusto público y privado, les da un espacio, si quieren los martes, los miércoles, que nos pongamos de acuerdo ahorita, ¿verdad? ¿Qué día? La hora es lo de menos, pero yo siento que hay que empezar a hacer una agenda ya de la interculturalidad dentro de este canal de comunicación. ¿Cómo ven? Pues sí, la verdad es que sí nos hace falta un poquito estar lanzando la palabra, decirla y no quedarnos callados, porque finalmente lo que se queda en el corazón ahí se queda, y lo que el corazón saca la luz y lo fortalece, se fortalece entre
esto es la parte de interculturalidad que hace falta. Y sí, con mucho gusto vamos a tomar la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, yo agradezco mucho, muchas gracias a esta plataforma de público y privado. Agradece que nos haya escuchado y que estén pendientes de nuestra plataforma de comunicación. Acabo de comprometer a dos grandes personajes, a dos grandes personas, seres humanos, muy cultos y muy capaces, que nos van a hacer el grandísimo favor de transmitir la interculturalidad a través de la cultura. ¿Qué cosa es lo que está pasando, lo que estamos viviendo los chiapanecos, los oaxaqueños, bueno, los de todo un país, de usos y costumbres, ¿verdad? Soy Verne Santiago y en verdad agradezco que hayan tenido pues estos comentarios, que hayan escuchado, y esperamos muy pronto interactuar con ustedes, porque también es necesario responder algunas dudas, responder algunos planteamientos, ¿verdad? Soy Verne Santiago y de verdad agradezco mucho que hayan estado aquí. Nos vemos próximamente, el siguiente martes, si ustedes gusten, por nosotros, encantado. Muchas gracias. Muchas gracias.